Dale. Bien. Bueno, buenos días, bienvenidos y bienvenidas todos y todas las que están en esta charla que estamos iniciando. A mí me toca simple y brevemente contarles de que, bueno, esta es una charla que la hemos organizado en el marco de una red de técnicos que trabajamos en INTA, en la zona centro de Santa Fe, cada uno en sus agencias, y que desde hace un tiempo venimos trabajando con distintas iniciativas con enfoque agroecológico, cada uno en sus territorios, cada uno con sus recorridos y sus historias y su presente. Y bueno, desde hace un año aproximadamente estamos funcionando como, nos hemos dado este funcionamiento de red y a partir de este año empezamos con una agenda de capacitaciones que las vamos presentando, aprovechando la virtualidad, con la esperanza de algún día darle otra vuelta de rosca cuando se pueda la presencialidad. La reunión va a tener toda una primera etapa de disertación en la que Claudio Sarmiento nos va a exponer. Vayan poniendo las preguntas en el chat porque va a haber alguien que las va a estar recogiendo y anotando, y cuando termine la exposición vamos a darle lugar a ese intercambio a partir de las preguntas recogidas. Bueno, yo ahora le doy paso a mi compañera Fabiana Beccaria, que va a presentar y va a contarnos un poco sobre Claudio, ¿no? Eso sería todo lo... En realidad yo a Claudio no lo voy a presentar desde su cuestión académica, porque para eso tiene su currículum, pero sí decir que para mí es un honor que él esté con nosotros, que sobre todo somos amigos, y que él, además de ser un académico comprometido, es una gran persona ética, y que bueno, y que le damos la bienvenida y que ya largue nomás su presentación. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación, por permitirme ser parte de este ciclo tan lindo de charlas que se ha organizado, aprovechando el contexto de la virtualidad, que también, como todo, te da y te quita, ¿no? Pero también te quita la posibilidad de compartir presencialmente estas instancias, pero también nos da esto, ¿no? De poder compartir desde distintos lugares, y seguramente una reunión de estas características en la presencialidad hubiera tenido más dificultades. Así que, o este ciclo, por ejemplo. Así que bueno, un gusto estar aquí, sí, con muchos nos conocemos de hace mucho tiempo, eso no quiere decir mucho, pero uno siente mucho afecto, ¿no? Por la gente que organiza, y bueno, me siento muy a gusto de estar aquí. Vamos a hablar un poco de, como decía el título de esto, biodiversidad y agricultura. Confírmenme, por favor, si ven mi pantalla, porque yo a partir de este momento no los veo. ¿Están bien? Se ve, Claudio. Perfecto. Bien. Bueno, entonces vamos a empezar a conversar. La idea es que conversemos sobre este tema que es muy amplio. Yo, la verdad que hace muchos años que trabajo en la agroecología desde distintos lugares. Yo soy profesor en la Universidad Nacional de Villa María y en la Universidad Nacional de Río Cuarto, ambas en la provincia de Córdoba, y he trabajado siempre con un pie en el campo, acompañando experiencias de transición hacia la agroecología, algunas por más tiempo, algunas por un tiempo muy breve, algunas en una sola charla, depende lo que se requería. Y bueno, siempre mi trabajo en docencia ha sido acompañado por la investigación, que también hacemos investigación en agroecología, por la extensión, trabajamos con gente que elegimos trabajar, sobre todo con productores de pequeña y mediana escala, y por algún trabajo por fuera que he hecho personalmente o
parte como asesor o técnico de un grupo de productores en el que estuve mucho tiempo, que ahora se llama Nuevas Semillas, se llamaba de otra forma, de los cuales participa Luciana Sagripanti, por ejemplo, que fue quien dio la conferencia anterior. Así que bueno, en estos muchos años he recogido algo de experiencia en esto de la agroecología y del manejo, el diseño de las transiciones agroecológicas, y hoy particularmente dentro de ese complejo mundo vamos a intentar hablar de lo que es la biodiversidad, la importancia de la biodiversidad en eso, en un punto clave. Para mí hay dos puntos claves en esto, del diseño y el manejo de las transiciones, que son el suelo y la biodiversidad. Todo lo otro viene si eso se da. Si no se da eso, la mejora del suelo y la mejora de la biodiversidad, difícilmente llegue bien todo lo que debería llegar para que un campo funcione de manera agroecológica. Aquí entiendo por la gente que conozco, que he visto que está participando, y gente que de agroecología sabe mucho, así que vamos a intentar conversar siempre en torno de la biodiversidad, que es el tema que hoy nos convoca. Bien, la biodiversidad habita la agroecología, entonces, como para no perdernos en esto del tema puntual, es algo que es propio de la agroecología, incluso dentro del propio movimiento agroecológico. Yo ahí puse algunas organizaciones, instituciones que trabajan desde la agroecología y para la agroecología, y la verdad que hay muchísimo para poner. Yo puse algunas universidades, movimientos de agricultores, el INTA, movimientos de estudiantes universitarios. La verdad que se da lo que define al movimiento agroecológico, que es un movimiento muy vivo y muy diverso, muy biodiverso, ¿sí? Por eso es un movimiento que no está quieto, ¿sí? A veces es gracioso tener que explicar lo que es la agroecología, porque da la sensación de que es algo que se mueve, no es algo fijo. Y realmente es así, hay que explicar mucho para explicar lo que es la agroecología, porque es algo dinámico, ¿sí? Y es algo que, bueno, al ser tan complejo y tan diverso, muchas veces la gente le da su mirada, si bien hay puntos que son comunes y coincidentes, que le dan un carácter de movimiento, ¿no? Bueno, algunas preguntas que van a orientar esta conversación, o que yo pretendo que orienten esta conversación. Vamos a ver qué sale de eso, ¿no? Vamos a ver de qué hablamos en general cuando hablamos de biodiversidad. Como muchas cosas, a veces se habla con un conocimiento no tan definido, no tan pensado sobre lo que se habla, en este caso sobre la biodiversidad. Vamos a aclarar un poquito eso. ¿Qué relación tiene con la biodiversidad? Porque hay como una idea flotando de que la biodiversidad es algo así como para los biólogos, algo de lo que se ocupan los biólogos, como que los agrónomos no estamos tan interesados en la biodiversidad porque no la consideramos con la suficiente importancia muchas veces para nuestros campos, para nuestros sistemas, ¿no? Entonces, hay algo así como una idea de que es para los ecosistemas naturales, ¿no? Es decir, bueno, la biodiversidad allá en los ecosistemas naturales, nosotros aquí en los campos haciendo nuestro trabajo y produciendo. Bueno, vamos a conversar un poco sobre eso también. ¿Es realmente así? ¿Será que solamente es un tema que ocupa a los biólogos o los agrónomos? Tendremos que involucrarnos bastante más en esto de que haya biodiversidad en nuestros campos. Sasha. ¿Por qué la agricultura necesita de la biodiversidad? Vamos a tratar de entender un poco más eso. La biodiversidad es completamente necesaria para que la agricultura exista. No obstante, la agricultura ha hecho mucho para reducir la biodiversidad. ¿Cómo potenciar la biodiversidad de la agricultura, entonces? Estás asustando a Baco. Perdón, pero hay un micrófono abierto. Sí, hay alguien retando un perro. Sí, un perro. Sí. Seguimos, lo pueden silenciar. Dale. ¿Cómo potenciar entonces la biodiversidad de la agricultura?
ya que es Calla, algo vení acá. aparentemente necesario, vamos a tratar de explicarlo. Entonces, bueno, ¿cómo hacer para que eso mejore en nuestros agrosistemas, en nuestros campos? Y ahí vamos a hablar de agroecología, ¿no? Esas son las preguntas que van a intentar orientar esta conversación. Bueno, ¿qué es entonces la biodiversidad? Voy a tratar de ir menos por lo teórico, pero por lo menos de qué lo que es vamos a tener que hablar un poco, ¿sí? Para ponerse de acuerdo sobre de qué estamos conversando, ¿no? Significa entonces la variabilidad entre organismos vivientes de todo tipo de origen, incluyendo entre otros ecosistemas terrestres, marinos, bueno, hay una definición, ¿no? Acuáticos, y los complejos ecológicos de los cuales forman parte. Y en general tenemos una idea de, que de lo que es la diversidad, ¿sí? No tenemos tan claro por qué es importante para la agricultura, o lo tenemos en un plano menor entonces, ¿no? La biodiversidad, entre otras cosas, determina la capacidad de adaptación de lo que sea, de una especie, de una población, de una comunidad, de un bioma. La capacidad de respuesta ante un cambio la va a determinar la biodiversidad. Y esto es muy importante, sobre todo en contextos tan cambiantes como el actual, como el que nos trae el cambio climático, que bueno, la pandemia se ha llevado puesto todo, ¿no? En las conversaciones, incluso uno en los medios. Es difícil hablar de otra cosa, pero no nos tenemos que olvidar también el contexto de cambio climático que está bueno, generando un desafío inmenso, que es, por un lado, encontrar formas de salir de lo que lo está generando, y por otro lado, adaptar nuestros sistemas a este cambio que, por más que hagamos las cosas bien, no va a retroceder de un día para el otro, ¿sí? Entonces, bueno, esa capacidad de adaptarse lo determina la biodiversidad. Si uno hace una sola cosa y siempre hace lo mismo, no tiene prácticamente capacidad de adaptación ante un cambio, ¿no? De ahí la biodiversidad, lo que nos ofrece para estos procesos es recursos genéticos, es decir, variedad de especies, entre especies y intraespecies, y servicios ecológicos, ¿sí? ¿Qué es un servicio ecológico? Es algo que ocurre naturalmente, si permitimos que ocurra, ¿sí? Y que permite, entre otras cosas, que la agricultura funcione. La polinización es un servicio ecológico, ¿sí? La polinización de los frutales, por ejemplo, lo hacen los insectos sin que tengamos que contratar insectos para que lo hagan. Y así podemos decir de la incorporación de los rastrojos en el suelo, la mineralización del humus, la propia humificación en el suelo, la solubilización de algunos nutrientes que están en estado mineral, son todos servicios que la naturaleza los está haciendo. Servicio es una palabra muy antropocéntrica también, no es una mirada muy desde lo humano, pues son cosas que ocurren en la naturaleza y que a veces lo único que tenemos que hacer es permitir que ocurra, ¿no? Pero son importantísimos para que los sistemas funcionen por sí mismos, sin necesidad de que nosotros estemos haciendo todo, como pasa, por ejemplo, en algunos lugares de China, donde, bueno, es conocido, no ocurre más la polinización frutal, se tiene que hacer manual, por ejemplo. Hay muchos videos de eso, si quieren buscar, está interesante verlo, para que vean hasta qué punto la pérdida de biodiversidad le pone un límite a la agricultura. Bueno, y hay tres dimensiones que vamos a hablar: la diversidad entre especies, que es la más conocida, la que es más fácil de distinguir, porque distinguimos entre especies, entre este grupo de los mamíferos al cual pertenecemos. Es muy fácil distinguir una ballena de un puma, por ejemplo, entonces se reconoce, es lo más fácil. Después hay una diversidad dentro de las especies, que es un poco más difícil, porque hay mucha variedad. Dentro de una vaca, por ejemplo, tiene muchas variantes de vaca, por más que, ¿cuántas usamos en el campo? ¿Cuántas razas? 4, 5, ¿sí? Pero hay muchas variantes, ¿sí? Y la diversidad de ecosistemas también, que nos permite distinguir
un bosque, por ejemplo, de un pastizal, de un campo que es un ecosistema. Los campos son ecosistemas que funcionan con determinada lógica, pero son ecosistemas, no naturales. Ecosistemas rurales les llaman. Bien, el tema es que la agricultura ha elegido un camino de simplificación. La biodiversidad, ¿sí?, que es compleja, y que la naturaleza funciona en la naturaleza de una manera compleja, bueno, en la agronomía, en estos sistemas modificados, hemos elegido caminos que van hacia la simplificación como meta. Yo recuerdo hace mucho tiempo estuve en una jornada presencial ahí en Santa Fe, en la ciudad, donde, bueno, un alto dirigente de una alta institución, en aquel tiempo, estoy hablando de hace más de 15 años, ¿no? Maravillado con lo que estaba ofreciendo el cultivo de soja, lo mostraba como un éxito a que la soja se podía manejar, que la única herramienta que hacía falta para manejar la soja era un teléfono celular. ¿Sí? Entonces, con el celular uno contrataba a la sembradora. Claudio, te muteaste. Claudio, estás muteado. O alguien te muteó. Celeste, capaz. Sí, porque no toqué nada. ¿Ahí me escuchan? No, Sí. yo, porque necesito mutear a quienes entran con los micrófonos activados y se me corrió justo y lo muteé a Claudio. Perdón, Claudio. Bueno, no, estaba hablando de que se ha elegido como camino la simplificación en la agricultura y que hace un tiempo en unas jornadas alguien había ofrecido como ejemplo, maravillado por la soja, una persona de un alto cargo en una institución, decía de que lo maravilloso del cultivo de soja era que la única herramienta que hacía falta para manejarlo era un teléfono celular. Estaba encantado con eso y proponía como camino que todos los cultivos se pudieran manejar solamente con un teléfono celular. Sí. Y yo me espanté porque evidentemente era un camino que iba a contramano de la naturaleza. Todo lo que se haga a contramano de la naturaleza, a lo largo la naturaleza se lo cobra. Tal como está ocurriendo con muchos problemas que hemos generado con nuestra forma de producir. ¿Sí? Entonces, hay un problema, ¿no? Que hemos elegido la simplificación. Esa simplificación nos ha llevado al lugar en el que hoy estamos. No voy a abundar mucho en describir cuál es el lugar en el que hoy estamos, pero es una agricultura muy consolidada y que también nos ha traído muchos problemas que están muy consolidados. ¿Sí? Pero no ha sido un camino de biodiversidad, ni mucho menos. Ha sido un camino contrario a la biodiversidad. Bueno, y aquí me voy a salir un rato. Les voy a pasar un pequeño video. Espero que se escuche. ¿Sí? No sé qué le pasa a la computadora. A veces no es tan nítido, Pita, la imagen. Sí, lo que pasa es que eso yo no lo puedo manejar. Debe ser con la señal. Pero anda muy lenta la computadora, no sé qué. No puedo salir, por ejemplo, de aquí. ¿Podés? Bueno, se me ha tildado. ¿Me tienen paciencia un segundo? Voy a ver cómo puedo resolver esto. A ver. Son cuestiones técnicas que, bueno, vamos de nuevo. Ahí vuelven a ver mi pantalla. Sí. Ahí está. De todos modos anda mal. Bueno,
Disculpen, ¿no? Voy a cambiar el plan, entonces no voy a pasar el video porque ya sí anda lento. Sin embargo, la presentación anda bien. Bueno, ahí vamos. De nuevo. Ahí se arregló, ¿no? Sí, se ve. Bien. Se ve y se ve cómo pasa. Bien. Bueno, no sé qué ocurrió. Entonces me envalentoné. Y vamos a ver si le paso el video nomás. Cambié 5 veces de plan. Un ratito. Ahí están viendo un video, ¿no es cierto? Sí. Ahora no. Bien. Está frenado. No, ahora lo pausé. Sí, sí. Lo único que tienen que hacer, vamos a hacer un ejercicio. Es un ejercicio que nos va a llevar a entender el tema de la biodiversidad y lo que pasa, ¿no? con la forma en que pensamos el campo. Hay un equipo de... Van a ver. ¿Sí? Y lo que tienen que hacer es contar cuántas veces saltan el equipo verde. Son estas dos chicas. ¿Sí? Es rápido. As you can see, these jumpers are pretty quick on their feet, so you're going to have to pay attention to keep up. When the whistle blows, start counting. Ready? Go. Bueno, ¿alguien se anima a decir cuántos saltos contaron? 32. Ah. Bueno. ¿Alguien vio algo extraño? Uno disfrazado de pollo, de gallina. Claro. La cantidad de saltos no tenía la menor importancia. Ahora lo vuelvo a pasar. Fíjense lo que pasa por detrás. No lo que, ya no el equipo verde, sino lo que pasa por detrás. Silencio, por favor. Ready? Go. ¿Lo vieron ahí, no? Sí. Bueno. Sí, sí. Ahora volvemos a la charla. Eso se llama ceguera por inatención. ¿Qué es la ceguera por inatención? Es la forma en que funciona nuestro cerebro, toma como realidad lo que conoce y si no le descarta cosas por el simple hecho de no esperar que ocurra. Es un mecanismo complicado, permanentemente pasa eso, ¿no? Es una forma en que uno recibe tanta cantidad de información que está atento a alguna y a otra no, pero realmente funciona a nivel ceguera, es decir, no lo ves. ¿Por qué la mayoría no ve el pollo ese bailando? Porque yo le dije que miraran a otro lado. Yo le dije que contara los saltos del equipo verde. Entonces la mayoría, alguno puede haber visto el pollo, pero la mayoría han estado atentos, muy atentos en contar los saltos del equipo verde. Y se te pasan cosas enormes que no tenés idea de que están pasando. ¿Sí?
Así funciona el cerebro. Así funciona cotidianamente porque es imposible procesar toda la información que se recibe. Bueno, eso se llama ceguera por inatención y es muy importante porque nos ayuda a entender, ¿sí? Ahí puse algunas preguntas para pensar, nos ayuda a entender con qué información tomamos las decisiones a veces en los campos, ¿no? Porque tomamos las decisiones con lo que conocemos, con lo que sabemos que existe, pero solo existe eso, solo existe lo que sabemos que existe. ¿Mm? Solo pasa lo que sabemos que pasa. ¿Qué ocurre con lo que no conocemos? ¿Cuánto es lo que no conocemos? ¿Qué importancia tiene eso que no conocemos que existe? ¿Sí? Porque hay muchísimas cosas que ocurren y a las cuales si no estamos preparados para entender eso, no las vamos a ver o no las vemos qué pasa. ¿Sí? Y eso pasa con la biodiversidad. Si pensamos que la biodiversidad es algo muy pequeñito o algo que ocurre solamente en los ecosistemas naturales y que deberían manejarlo los biólogos y que es temas de interés de ellos, se nos pasan 1 millón de gallos bailando detrás de los campos que no los vemos y no sabemos que existe y son tan o más importantes como lo que sí sabemos que existe, que son pocas cosas. Y ahí vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cuántas son, ¿no? Ahí puse una frase del indio Solari, ¿no? Que a mí me gusta para ilustrar esto, que son los ojos ciegos bien abiertos, ¿no? Uno puede abrir muy bien los ojos, pero si están ciegos, si no están preparados para ver ciertas cosas, va a ser difícil que las vean. Este mecanismo es muy interesante, de la ceguera por inatención. Ahí vamos a explicar un poco cómo encaja dentro de esto. Bueno, vamos a hablar un poco de la diversidad entre especies, ¿sí? Entonces, ¿qué conocemos de la diversidad entre especies? Bueno, algunos grupos, sí, mamíferos, por ejemplo, en el cual participamos, que hay un poco más de 5.000 especies. Ah, mira, esto lo hice el viernes, ¿sí? Las aves, un grupo de 9.271 especies, y los reptiles, un grupo de 8.238. Ayer, mi hijo del medio, que está haciendo un curso de paleontologuito por internet, bueno, se enteró, y yo también en el curso, que ya los biólogos los clasifican dentro del mismo grupo, que incluye a los dinosaurios. Aparentemente un grupo de dinosaurios, que son los terópodos, son los que, bueno, originaron las aves, y ya están discutiendo que esto es un solo grupo. ¿Sí? Pero bueno, pongamos que conocemos de aves y que conocemos de reptiles. Un poco. Hay 9.271 especies de aves, 8.200 especies de reptiles. Bien. De la microbiología, gente, conocemos poquísimo y nada. ¿Será importante? Claro que sí. Todos los servicios ecológicos, o muchos de los servicios ecológicos que mencionamos, se producen porque la microbiología del suelo existe. Este es un estudio, salió publicado en la revista Science en 2019. Es el primer atlas mundial de bacterias de suelo. Un trabajo muy interesante. Más de 250 suelos muestreados en todo el mundo, algunos en Argentina, pero se muestraron diferentes biomas, desiertos, bosques, pastizales, y se encontraron muchísimas bacterias, pero se encontró que hay 511 especies que están en todos lados, que aparentemente serían las que explican todo, con sus particularidades en cada ambiente, pero esas 511 explican el funcionamiento de todos estos suelos. Un estudio entre científicos españoles y estadounidenses, muy bueno. Pero bueno, ¿qué pasa con esas 511 especies? Solo se conoce el 20%. Del resto, la mayoría ni siquiera nombre tiene, no tienen idea estos científicos, ni de esas 511 que están en todo el mundo, ni siquiera el nombre, qué función tienen. O sea, esto abre las puertas a un enorme campo de investigación, pero fíjense lo vasto que conocemos de lo que ocurre en el suelo. De 511 solamente el 20% tiene nombre. ¿Sí? Los hongos, que es un grupo enorme que también brindan muchísimos servicios a la agricultura, la descomposición de la materia orgánica. Nada se descompondría si no existiesen los hongos.
se estima que hay 1,5 millones de especies de hongos, de las cuales solamente identificamos el 5%. El resto no tenemos idea de dónde están, de qué hacen, de qué función tienen. Son muy importantes en el caso de la vinculación esta que establecen las plantas a través del micelio de los hongos que se comunican por las raíces. Es un mundo interesantísimo y fascinante, pero desconocido. Las lombrices, ¿qué sabemos de la lombriz? La lombriz tiene buena prensa y de hecho muy justificada. Pero en general los agrónomos le decimos la lombriz. La lombriz. ¿Sí? Hay más de 8.000 especies de lombrices diferentes. Yo hace muy poco, viajando al mate con Anaí Domínguez, una bióloga muy interesada por la agricultura de aquí de Río Cuarto, me enteré por el viaje que había varias lombrices, no 8.000, había varias, ¿sí? Y no conocía nada hasta hace muy poco de todo este mundo vasto, de que hay muchas y todas tienen un ciclo diferente, algunas suben y bajan permanentemente, otras viven más en la profundidad, otras viven más en la superficie, otras comen materia orgánica más cruda, otras materia orgánica más descompuesta, algunas son más estivales, otras están activas todo el año. No conocemos nada, ¿sí? O conocemos poco, ¿sí? André Boissin, el creador del pastoreo Boissin, ya las pesó en realidad lombrices y enquitreidos en 1963. Esto es de un libro que se llama La dinámica de los pastos, que es muy interesante, como todo lo que escribió Boissin. Y pesó, fíjense, los pastizales, en los campos ganaderos, pesó 2.000 kilos por hectárea. Sí, o sea que teniendo él en esos campos 2 vacas por hectárea, tenía el doble de peso solamente en la capa arable de lombrices y enquitreidos que de vaca. Lo que pasa es que, bueno, si no conocemos y valoramos los servicios que nos brindan esta diversidad, porque, insisto, no es la lombriz, no es una sola, ¿sí? Hacemos cosas, terminamos haciendo cosas que van en su contra, ¿m? Y que disminuyen la posibilidad de que esa lombriz nos brinde ese servicio. Por ejemplo, la solubilización del fósforo. El fósforo insoluble, la lombriz en su proceso digestivo lo pasa por su tracto digestivo, el fósforo del suelo, y lo pone soluble para las plantas. ¿Sí? Eso está escrito en libros de hace 70 años ya, que se conoce. Bueno, de aves tampoco sabemos mucho, hay casi 1.000 aves diferentes en Argentina, la mayoría son omnívoras o insectívoras, yo ahí puse algunas de nuestra región, aquí en el sur de Córdoba, que es el espinal, pero bueno, los cardenales, los teros, los venteveos, los horneros, los zorzales, las calandrias, todos comen insectos, ¿sí? Nadie nos dice que el hornero come insectos, por ejemplo, ¿sí? Bueno, hay que potenciar que ellos también brinden sus servicios ecológicos que nos ayuden en esto de las plagas, al igual que las arañas. Luciana hablaba en la charla pasada de la importancia de las arañas. Y sí, hay 1.000 especies distintas de arañas en Argentina, a las cuales generalmente también le decimos la araña. ¿Sí? Hay 1.000, es una variedad increíble que tenemos que hacer que estén en nuestros campos. Ahí vamos a ver cómo, ya vamos a llegar. ¿Sí? Insectos benéficos generalmente se conoce muy poco, los monitoreos de insectos que se hacen, por lo general, se monitorea la plaga y pasa la ceguera por inatención. Puede haber una banda de insectos benéficos que si la indicación es monitorear las plagas, uno monitorea las plagas. Si la indicación, así como que la indicación fue contar los saltos del equipo verde y no vieron el pollo, así si la indicación es vamos a ver las plagas, vamos a ver las plagas. ¿Sí? Y puede haber una sinfonía de insectos benéficos que no los vemos. A mí me ha pasado de recorrer campos con colegas, amigos que están trabajando en la agricultura convencional y la verdad que no los ven. Porque no porque no quieran, sino porque el oficio es otro, es ver la plaga. Ahí hay muchos, no vamos a hablar de cada uno, pero en general forma parte de esta vastedad desconocida. Y bueno, de las plantas, yo ahí recomiendo un par de libros, sobre todo este último autor, Stefano Mancuso, que habla sobre la sensibilidad e inteligencia en el mundo vegetal. Han descubierto hace muy poco, hay toda una nueva línea de la biología, que es una especie de neurociencia de las plantas. Han descubierto que las plantas se comunican,
No conocemos mucho los agrónomos de eso, pero se comunican, no hablando con palabras, por supuesto, pero se comunican a través de la química, de la liberación de aceites esenciales, de ese intercambio por las raíces a través de las micorrizas, y han descubierto 20.000 mensajes diferentes que se envían a las plantas, 20.000, ¿sí? A través de la volatilización, como decía, de distintos aceites para avisarse de que hay peligro, para enviarse información. ¿Sí? ¿Saben cuántas palabras usamos en el idioma castellano? Hay muchas, ¿no? Pero ¿cuántas usamos una persona en su vida? ¿Sí? Habitualmente, ¿cuántas usa? 20.000. Lo mismo que usan las plantas. ¿Sí? Bueno, la diversidad dentro de las especies, entonces, a ver qué conocemos de esto, y también nos vamos a encontrar con más vacíos que llenos, ¿sí? Con más cosas que no sabemos que las que sí sabemos, ¿sí? Hay más de 4.000 variedades de papa, esto por ahí muchos lo saben, pero sin embargo en general comemos una, a la que le llamamos la papa, ¿sí? Hay algunos papines andinos dando vuelta, pero en realidad se conoce muy poco de esto. Bueno, nos estamos perdiendo esta riquísima diversidad. Más de 10.000 variedades de tomate, esos son los míos, esos son los tomates de mi patio. ¿Sí? Más de 10.000 variedades conocidas de tomate, 10.000 estamos hablando. Pregúntele a cualquier niño cómo es el tomate y le va a decir que es redondo y rojo. Hay de todos los colores, de todas las formas, de todos los tamaños. Banana. La banana es un ejemplo muy, muy drástico porque al reproducirse por clon, más del 50% de la banana cultivada en el mundo es una variedad. Así que es esa que ven ahí. Sin embargo, hay bananas azules, bananas rojas, hay también para todos los gustos, hay más de 1.000 variedades distintas, que no es la que conocemos, y así con el cultivo que vean, ¿sí? Con la remolacha, con la manzana, con la zanahoria, con la selga, con lo que vean. Hay manzanas negras, remolachas blancas, zanahorias violetas. Cada color es un pigmento, es un nutriente, es un antioxidante, es importantísimo para nuestra alimentación. Sin embargo, en este camino que decíamos al principio, que la agricultura ha elegido de simplificar, la zanahoria es anaranjada, la remolacha es roja, la manzana roja, o en todo caso verde a lo mejor, y la selga también. ¿Sí? Y ni siquiera está en nuestro sentido común el hecho de que hay variedad y que hay biodiversidad. Es un problema importante. ¿Sí? Y finalmente la diversidad de ecosistemas, que habíamos dicho que es muy importante, porque es la que permite que existan las otras dos dimensiones, la diversidad entre especies y la diversidad dentro de las especies. O sea que cuando hablamos de biodiversidad, entonces, es algo fundamental para los ecosistemas. Desgraciadamente, para los agrosistemas, los campos, desgraciadamente hemos hecho mucho para mermar la biodiversidad, y por otro lado, la agricultura depende de la biodiversidad. Sin la diversidad no podemos producir. Bueno. Entonces vemos que algunos problemas, como las plagas u otros problemas, son actualmente más un síntoma que un problema. El problema es la forma en que hacemos la agricultura simplista que hacemos, ¿no? Vamos entonces a la segunda parte, que es entonces ¿qué hacemos? Porque ¿cómo manejamos esto de incorporar la biodiversidad a nuestro sistema? Ahí estoy con mi amigo Willy, productor agroecológico de aquí de Río Cuarto. Y ¿qué decisiones podemos tomar para que nuestros campos se vuelvan biodiversos? La huerta de Willy, por ejemplo, es una belleza, es un productor hortícola. Belleza en cuanto a su biodiversidad y en cuanto a cómo funciona. ¿Sí? Y ahí es donde entra la agroecología, ¿no? Porque uno de los pilares de la agroecología es la biodiversidad. Bien. Primero, lo más complicado en mi experiencia es dejar de pensar a la naturaleza como un problema y empezar a pensar como parte de ella, como una aliada en todo caso, y entender también que donde hubo un campo, anteriormente hubo un ecosistema natural, y tratar de acompañar eso. ¿Qué significa acompañar a la naturaleza? Bueno, ahí pongo a don Fukuoka, Masanobu Fukuoka, quien no lo leyó se lo recomiendo, siempre estamos a tiempo de leer sus maravillosos libros. Primero, dejar de hacer cosas que vayan en
la biodiversidad. Por ejemplo, el uso de agroquímicos, notable agente que merma la biodiversidad. ¿Sí? Entonces ya el hecho de no usarlo, con el hecho de no usarlo, la biodiversidad se recupera. Pero además, porque la agroecología no es solamente no usar agroquímicos, potenciar la vida. No nos damos cuenta, pero la agricultura se ha basado muchísimo en lo anti, en la eliminación de algo. Tenés un hongo, hay que eliminarlo, tenés insectos, hay que eliminarlo, tenés malezas, hay que eliminarlo. Ese afán de simplificar es una agricultura que mata, que está basada en mermar la biodiversidad. En este caso vamos a tratar de potenciar los ciclos de la vida, alimentar al suelo, no a la planta. Son todos principios que Foucault ya decía hace 70 años, ¿no? Alimentar a los suelos, es decir, el suelo es quien alimenta a la planta. La agricultura actual, el modelo predominante está pensado en alimentar al cultivo, ¿sí? No alimentar el suelo, y regenerar los ambientes. Ya no alcanza con la sustentabilidad esta idea de que dejemos las cosas para las generaciones que vienen, al menos en igual condición que como las recibimos. Ya hay un nuevo desafío, que es dejárselas mejor, porque si se las dejamos igual, estamos en problemas. Entonces son los desafíos de la incorporación. Algo que debemos hacer necesariamente es diversificar en el espacio y en el tiempo. Es decir, vamos a replantear los ciclos de rotaciones. En la agroecología se incorporan rotaciones más complejos. Significa que algo que sea complejo no significa difícil, pero sí más diverso. ¿Sí? Porque se ha instalado la idea de una rotación que casi no es una rotación, que es soja-maíz, maíz-soja. En los postulados, porque bien conocemos, viendo los números, que por mucho tiempo hubo 20 millones de hectáreas de soja cuando había 3 o 4 millones de hectáreas de maíz. Entonces la rotación era relativa. Pero bueno, en el trigo, en algunos casos, donde la lluvia en invierno lo permite, pero no más de eso. Entonces hay que incorporar ciclos de rotación que piensen en plazos más largos y que sean más diversos. Ahí hay mucho, depende de la zona. Depende de la zona. Hay zonas donde se podrán incorporar más algunos cultivos que otros, pero en nuestra zona hay cultivos que naturalmente se dan y se dan muy bien, por ejemplo, pero bueno, hemos renunciado al sorgo, hemos renunciado al girasol, hemos renunciado al lino, cultivos que se daban y que se dan muy bien. Bueno, regenerar los suelos, hay muchas técnicas. Si quieren, después de la presentación hablamos de alguna. Ahí estamos, por ejemplo, haciendo bokashi, en un curso también que ofrecimos. Ahí estamos capturando y multiplicando microorganismos eficientes, que es otra técnica para recuperar microbiología. Otra es los té de compost, que lo hemos probado en algunas tesis y funcionan muy bien. Hacer como una infusión con el compost o lombricompuestos. Otra que es el supermagro, que es un abono, un fermentado que se puede usar en el suelo también. Y hay muchas formas de recuperar esa biología perdida. ¿Sí? Esta es una foto, esto es interesante, lo quería traer, una foto de la doctora Christine Jones, que tiene una página muy recomendable, que es Amazing Carbon. Esto es un lote de triticales, ¿sí? Que bueno, vino un año seco, y el triticale, verán en la foto, no dio nada, se secó rápido, salvo en esta franja. ¿Qué pasó en esa franja? No pasó nada, simplemente que estos eran 2 lotes, que se hicieron uno, y en esa franjita estaba el alambrado. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué pasó esto? Bueno, porque debajo del alambrado el suelo permaneció en su condición original, no fue labrado, no fue tratado con químicos, mantuvo ciertas condiciones de la física y de la biología que hacen que el triticale ahí sí funcionó. Entonces, ¿cuál es el problema de la sequía? Podemos hacer nuestra pregunta, por ejemplo. Ahora hay un trigo que se ha desarrollado con un evento transgénico resistente a la sequía. Que bueno, hay diferentes interpretaciones sobre eso. Porque hay zonas donde realmente las lluvias son muy escasas, como mi zona, Río Cuarto. ¿Sí? Entonces, ese trigo sería bienvenido, supuestamente, lo pongo todo entre comillas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Los suelos de Río Cuarto tenían el 3% de materia orgánica.
hoy están en el 1,2% de materia orgánica. Nuestros abuelos sembraban trigo, sembraban y cosechaban trigo, ¿sí? Nosotros no podemos, porque el suelo ya no reserva agua, porque no tiene materia orgánica. ¿No será un buen camino tratar de volver al 3% de materia orgánica? Tratar de, yo no sé si con eso alcanza, ¿sí? Pero no será un camino, un interesante camino, ¿sí? Mejor que buscar eventos transgénicos, ¿sí? Recuperar la vida de ese suelo, porque ¿cuál es la próxima? ¿Cuál es cuando lleguemos al 0,5 de materia orgánica, que tampoco ese trigo va a funcionar? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? ¿Vamos a seguir cultivando sobre qué? ¿Mm? Son todas preguntas, ¿no? ¿Cómo se recupera eso? Bueno, acá hay un caso, este es hace unos años, es un campo aquí cerca de Río Cuarto, unos 60 kilómetros, que bueno, la gente en un principio me llama a mí, generalmente busca a la universidad, la gente, cuando veo, yo voy porque trato de ayudar a que la gente se anime. Es tantas veces, esta y otra gente siempre que valora mucho el que uno vaya y hable, porque en general cuando uno va, la gente viene de hablar con mucha gente que les ha dicho que no se puede. Entonces, es muy importante tratar de ayudar a que arranque los sistemas y de decirles que sí, la verdad que sí se puede, no porque uno invente algo, sino porque está lleno de campos agroecológicos y se puede, y son experiencias que funcionan, y bueno, en este caso, en este campo, que es un campo grande, que estaba bien manejado dentro del manejo convencional, pero el técnico es un técnico, una persona muy abierta y muy cuidadosa dentro de la lógica del manejo convencional, ¿no? Pero recorrimos el campo juntos, acordamos por dónde se debía empezar, digamos, una persona abierta hacia cambios y con un manejo interesante al menos del campo, o sea que no era un campo que estaba deteriorado siquiera, pero bueno, hacía 20 años que no pisaba un animal esos lotes y había que empezar con agroecología, y en este caso era muy importante que ese primer año vaya muy bien. No siempre se da así, pero en este caso fue así. Entonces, esto fue una recomendación mía porque también evalué que había las posibilidades de hacerlo, ¿no? Eso que ven ahí, esas montañas, son estiércol estacionado de gallinas, y bueno, trajimos camionadas y lo incorporamos. Porque desde mi punto de vista, y luego sacamos la conclusión de que fue un acierto, ese año no le podíamos agarrar por una cuestión interna de este campo que, bueno, muchos socios, no todos tenían la misma opinión, se va mal el primer año, iba a ser muy complicado después seguir con el proyecto, ¿sí? Así que bueno, esta es una forma de decir esto, este estiércol, con todos los microorganismos que tiene ese estiércol, debería haber sido incorporado por animales en esos campos en sistema de rotación durante muchos años. No lo fue. Bueno, tuvimos que agregarlo. Eso se puede evitar incorporando la ganadería. ¿Sí? Hemos renunciado a la ganadería en esta simplificación de los animales en feedlot y los campos liberados, entre comillas, para la agricultura. Hay que amigarse con la ganadería. Aquí hay algunos ejemplos, ¿sí? Esto es lo que ven aquí, es un pastoreo Huacén. Si quieren hablamos un poco de pastoreo Huacén, no da tiempo para hablar de todo, pero estos son 1000 ovejas en el mate, aquí en Adelia María, en un lote de un poco menos de media hectárea. El pastoreo Huacén es un pastoreo con altísimas cargas, en poco tiempo y con lotes con descansos muy largos, tratando de imitar lo que ocurre en la naturaleza, con los suelos donde fueron pastoreados por grandes manadas, las llanuras de Estados Unidos con los bisontes, o algunas llanuras de África por los ñu, donde funciona así, grandes grupos muy juntos por poco tiempo y con grandes descansos, ¿sí? Por ejemplo, este fue el lote donde estaban el día anterior esas ovejas. Así queda, pasan a este lote, va a quedar así, ¿sí? Y después a lo mejor pasan 4 veces en el año por cada lote, ¿sí? Este otro es un sistema en Hugues, de Francisco Iguacén, un ingeniero agrónomo joven,
un pastoreo también con gallinas ponedoras. Aquí está, esto es lo de Pensagro, lo de Pablo Echeverry, en el oeste de Buenos Aires, un sistema Boacén con vacas, también aquí le hacen 3 o 4 cambios diarios de parcela, y lo que ven aquí en el último es un sistema que integra viñedos con pastoreo ovino en Colonia de Carocha. Hay muchas formas de incluir la ganadería. Aquí hay otra, por ejemplo, que son ovejas en plantaciones de hierba, en Misiones. Bueno, en cada lugar se verá. Pero también en la ganadería hay que diversificar en las razas, porque incluso es muy gracioso, pero en productores agroecológicos uno ve que hacen un gran esfuerzo por diversificar el campo, productores ganaderos. Sin embargo, a la hora de ver la raza, hay una uniformidad. Cuanto más clonadas parecen las vacas, más contento está el productor. Y no funciona así la naturaleza, no funciona así. También hay que haber diversidad, eso que decíamos, intraespecífica, para estar, para tener capacidad de adaptación ante los cambios. Este es un tambo orgánico aquí cerca en Ucacha, un productor también no hace mucho eh, que está en esto de la agroecología, pero se ha metido con toda la fuerza, ¿sí? Bueno, cuando él nos busca, nos llamó a la universidad, fue a la universidad, incluso tuvimos una charla. Bueno, es un caso muy raro porque es un tambo formado por 4 lotes alquilados. En un principio, ¿qué es lo que uno piensa? No va a funcionar. En alquiler es muy difícil, y con 4 parcelas, incluso alquilándole a 4 personas diferentes, bueno, se puede, gente. Este tambo hoy funciona de una manera hermosa, con un manejo agroecológico, está certificando orgánico incluso. Y fíjense la diversidad de razas, eso es lo que le quería mostrar. Cuando vamos por primera vez, nos damos cuenta que la mayoría del camino ya lo tenía hecho el productor. Nada más que él todavía no lo veía, pero, por ejemplo, la genética. ¿Sí? Estas vacas no son la Holstein o la Holanda argentina, ¿sí? Que es una vaca que, bueno, la vaca por lejos más usada en el país, que es una máquina de producir leche, pero que también necesita unas condiciones impresionantes de alimentación para que pueda producir, ¿sí? De llegar a los niveles productivos de una vaca de unos 40 litros de promedio es increíble, ¿no? Es decir, teniendo en cuenta que una hembra de elefante produce 20 litros por día y una vaca le hacemos producir el doble, ¿sí? Entonces esta es una cruza de Holstein con Jersey y con Rojo Sueca, que da unas características de rusticidad. Un animal más chico produce menos litros por animal, pero hay más animales por hectárea, y pastorean. Son animales muy buenos para los sistemas pastoriles, pastorean también sobre una pastura biodiversa. Bueno, voy a tratar de ir un poco más rápido, que se me ha ido mucho el tiempo, perdón. Incorporar los árboles también. Esto es el milagro del campo de Luciana, ¿sí? Bueno, no estamos en el Espinal nosotros, así que ¿qué árboles hay que incorporar? Los árboles nativos del Espinal. Aquí hicimos esto lo plantamos hace más de 15 años, una hilera de árboles nativos, algarrobos, espinillos, chañares. Ahí van a anidar los pájaros de nuestra zona, ¿no? En cualquier árbol, si uno pone eucalipto, van a anidar las loras. Esto es naturaleza viva, el campo de la familia Bénica, un campo en el norte de Santa Fe, en Guadalupe Norte, un campo que no tenía un árbol y que ellos sistemáticamente han plantado hasta llegar a esta situación. Estas cortinas que se ven aquí son cada 100 metros. Y estas cortinas de aquí son cada 50 metros. Y la verdad que esta es una foto de los lotes de naturaleza viva, como se ven, ¿sí? Manejar las cabeceras y los márgenes como corredores. Esto es Las Dos Hermanas, un campo orgánico en el este de Córdoba, ya llegando a Santa Fe, cerca de Arias. Fíjense que la cabecera parece muy enmalezada. Uno diría, bueno, qué sucio que está, con una mirada convencional. Sin embargo, es un buen lote de girasol. Ese soy yo. Yo tengo cerca de 1,90 m, o sea que fíjense que el rendimiento ha sido muy bueno. ¿Y qué rol cumple aquí la cabecera y el margen? Bueno, un corredor biológico, un refugio para los insectos benéficos. Este lote ya era muy grande, debería haber tenido algún corredor interno, ¿sí? Ahí los vamos a ver.
Este es el milagro, también el campo de Luciana. Fíjense, el alambrado. Estamos también acostumbrados al alambrado, también limpio, entre comillas. Pero el alambrado y las cabeceras cumplen un rol de reservorio de fauna benéfica, para que se produzcan los servicios ecológicos. Aquí ya hay corredores que se hicieron. Este es un corredor biológico en un campo agrícola extensivo, con alfalfa, entre un trigo. También tenemos que potenciar la polinización, es otro servicio agroecológico. Para eso se pueden incluir flores, como vemos en estos viñedos. Esta es una foto que ha circulado en las redes hace poco. Hace poco trascendió una noticia sobre que Dinamarca obliga a los productores a cultivar el 5% de sus campos con flores para ayudar a las abejas, que es parcialmente cierta, tiene un error, y acompañaba a la publicación esta foto. ¿Sí? No obliga en realidad a los productores de Dinamarca, sino que hay un plan que paga a los productores, da beneficios a los productores, si, entre otras cosas, incorporan las flores, pero también se aceptan pastizales, bosques, digamos, hay una serie de actividades que tienen que ver con la recuperación de los ambientes. Dinamarca es un país que tiene mucha agricultura en Europa, junto con Francia, son los países que tienen más agricultura en su territorio. Y bueno, se ven estos paisajes, la foto es cierta y se ven, han empezado a cultivar flores, no es obligatorio, eso quería rescatar. Este es un lote en Cinturón Verde de Córdoba de ajo pata de elefante, una belleza. Bueno, y diversificar también dentro de los lotes, ¿no? Esto es una milpa, un maíz con calabazas adentro, esto lo sembramos aquí cerca, en reducción. Aquí hay algo que es muy conocido, que son los tréboles dentro de los maíces. Esto se puede sembrar con avión o con las máquinas tipo Altina. Aquí esto es el roble en Buquet. Ahí en Santa Fe, esto es un trébol rojo, ya se está cosechando el trigo. Fíjense cómo la diversidad puede habitar dentro del lote. Se puede hacer franjas de cultivo. Aquí ven diferentes variedades de ajo, en este caso 3. Soja consociada en franjas con maíz. Este campo anduvo muy bien, la verdad que muy bien, rendimientos que incluso superaron a los convencionales en la zona. El uso de pasturas polifíticas, ¿sí? El pasto tampoco tiene que ser un monocultivo de pasto, sino una consociación de pastos. Y la ayuda de algunas herramientas, como decía, esos neumáticas que permiten las siembras en altura al voleo cuando el maíz no se cosechó, o las altinas. Bueno, redondeando entonces, para pasar a las preguntas. ¿Qué cambios se ven a medida que uno avanza en esto de biodiversificar y transicionar? Se aumenta el número de especies cultivadas, como decíamos, hay más cultivos. Las rotaciones se hacen más complejas y largas, no más difíciles, pero más complejas. Hay una nueva relación entre la agricultura y la ganadería. Suele haber un incremento de la mano de obra, sobre todo al incorporar la ganadería. Hay cambios ambientales, como se mejora el suelo en sus propiedades químicas, biológicas, físicas. Disminuye las plagas y enfermedades. No es cierto que hay más plagas y enfermedades en agroecología, sino que hay menos, bastante menos. Hay cambios en la agricultura, aumenta el número de cultivos, aumenta la fijación biológica del nitrógeno al incorporar más fabáceas o leguminosas. Disminuye el tamaño de los lotes, se sustituyen o se eliminan más gradual o más totalmente los insumos, eso dependerá en cada situación. Hay cambios en la ganadería, cambian las cargas, las razas, disminuye los alimentos concentrados, aumenta el pastoreo, cambian las praderas y hay cambios económicos también. Todo eso nos lleva a que disminuye los costos variables, hay un posible aumento de costos fijos, en el caso que sean inversiones que hay que amortizar, en el caso de que haya que contratar más mano de obra o en el caso de que hay que certificar. En general hay una mejora de los precios y en general todos los que han medido las rentabilidades de la agroecología identifican un incremento final del margen neto. Entre los que han medido me incluyo. Hemos pasado muchos años midiendo eso. Bueno, como conclusión, entonces, si buscamos resultados distintos, no hay que hacer siempre lo mismo, sino que hay que cambiar. ¿Sí? Muchas veces se habla de sustentabilidad, pero se sigue haciendo lo mismo, o se ajusta alguna dosis,
alguna forma, y la agroecología realmente no es un ajuste, sino que es un nuevo diseño. Entonces hay que cambiar. No hay forma de tener distintos resultados si uno no cambia. Y por último, que el cambio es humano, ¿no? El campo va a cambiar solo si nosotros cambiamos, y eso lo hemos visto mucho en las transiciones. A veces la gente inicia un cambio pensando que el que va a cambiar es el campo, y el campo cambia, pero cambia más la gente. Y si no cambia la gente es difícil que lo otro ocurra. Bueno, hasta aquí llegué entonces. Muchas gracias. Esto se me ha ido más largo de lo que pensaba, pero el tema es muy amplio. Y si les parece, dejamos aquí y empezamos el intercambio de las preguntas. Sí, gracias, Claudio. Y Cele, ¿vos estuviste anotando preguntas? Estás muteada. Sí, sí, con Yamila fuimos registrando las preguntas que fueron surgiendo en el chat. Le leo la primera a Claudio, y si por ahí la persona que hizo la pregunta quiere decir algo más, que puede habilitar su micrófono. Claudio, Lourdes pregunta, ¿cuál es tu opinión sobre el término evolución resiliente como alternativa para nombrar las relaciones de la humanidad con la naturaleza? Si está pensado para reemplazar al término desarrollo sostenible. Dice que lo escuchó por primera vez en un congreso ambiental. Sí, bueno, puede ser. El desarrollo es, la verdad, yo hice mi tesis de doctorado yo soy doctor en desarrollo territorial. No lo mencioné ahí. La verdad que hicimos la presentación por otro lado, ahí con Fabián. Pero yo soy ingeniero agrónomo, pero en mi formación de posgrado me fui a estudiar a ciencias económicas y estudié el desarrollo. ¿Sí? Y el desarrollo es un problema, ¿no? Porque el desarrollo, la sustentabilidad, un montón de palabras han sido tan manoseadas y que ya dicen poco, o a veces dicen cuestiones contrapuestas a lo que se ha planteado inicialmente, ¿no? El desarrollo sustentable, por ejemplo, es algo que ya hay que explicar tanto, y está tan adjetivado que es sano que usemos otros términos, ¿sí? Y decía evolución resiliente. La verdad que es un concepto que no lo he trabajado, pero me parece muy interesante, las dos cosas, la evolución y la resiliencia, ¿no? No tengo una opinión formada porque es la primera vez que me pongo a pensar eso. Mal haría dar una opinión ahora, pero a priori me parece más interesante. Y el otro término, que no me acuerdo exactamente cuál era, el que reemplazaría evolución resiliente. Ahí te lo... Desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible. Y desarrollo sostenible, qué sé yo, sirve para tomar referencias, pero ¿qué es lo sostenible, por ejemplo? Eso, hay mucha interpretación detrás de eso, ¿no? De hecho, todo el mundo habla de sostenibilidad o de sustentabilidad. Incluso un debate durante muchos años, si era lo mismo, ¿no? Que solamente se dio en algunos ámbitos, ¿no? Pero yo te diría que a priori es mucho más interesante, pero no puedo opinar mucho más de eso. No. Muchas gracias, Claudio. Perdón, pero no puedo, hasta ahí llego. No, yo Pero también, es un término que lo escuché hace menos de un mes, a Daniel Marino, que lo planteó en una de las mesas del Congreso Ambiental que organizó la CETERA, para hace un mes atrás, claro. Y me quedé rumiando, digamos, me quedo ahí dando vueltas. Sí, está bueno el aporte, está bueno, y hay que usar términos que digan más cosas, que sean más claros, porque si no, hoy hasta Syngenta, Monsanto, Bayer te hablan de desarrollo sostenible, Claro. al mismo tiempo que te habla Greenpeace y que te habla el INTA y que te hablan las universidades. Entonces la gente dirá, bueno, qué bien debe estar el mundo, porque todo el mundo está trabajando en pos del desarrollo sostenible, y uno ve que lo que pasa no está bien. Entonces, evidentemente las palabras no funcionan. Esos términos ya dicen poco y nada, ¿sí? Claro. Entonces está bueno esto de términos más fuertes. Sí, claro. ¿Puedo agregar algo?
a este debate. Podés. Yo entiendo resiliente y resiliencia como la capacidad de los seres de volver a su equilibrio, ¿no? Es eso que ante las modificaciones del entorno o ante los traumas, por ejemplo, en términos salud se lo habla del trauma cuando hay un impacto energético muy fuerte, la capacidad de ese ser de potenciar su esencia y volver al equilibrio, digamos, ¿no? Y esa danza es la resiliencia, y bueno, sí, me parece un término muy interesante. Me dice mucho, yo lo estoy usando en salud, como como un ser saludable es el que tiene esa capacidad de adaptación y resiliencia. Y evolución también me dice como algo, como que es algo que está transformándose todo el tiempo, digamos. Desarrollo es como una parte de esa evolución, no sé. Gracias, perdón. No, por favor. Claudio, te leo otra pregunta de Alberto. Alberto hizo dos preguntas separadas, pero te las sumo porque son parte de la misma. Regenerar el suelo a gran escala, por ejemplo, en 50 hectáreas, pero pensando en que esas 50 hectáreas serían el comienzo de lotes de 200 a 300 hectáreas. ¿Cómo sería ese camino a comenzar? Bueno, eso es algo que yo particularmente recomiendo. A ver, en el tema de las transiciones, hay mucho escrito, ¿no? Hay una línea que bajó Gliessman hace un tiempo, mucho tiempo, que plantea una serie de pasos para transicionar, ¿sí? Que iba de una, voy a tratar de decirlo lo más preciso posible, porque es de memoria, pero era algo así como, en un principio, un uso más eficiente de los insumos, usar menos agroquímicos, por ejemplo, y menos fertilizantes. En un segundo paso ya sustituir los insumos, y en un tercer paso ya un rediseño, ¿sí? Sustituir los insumos me refiero a dejar de usar, por ejemplo, insecticidas químicos y usar insecticidas biológicos, ¿sí? El tercer paso ya sería un rediseño. Bueno, rara vez pasa eso, es lo que hemos visto, ¿no? En general las transiciones se dan de otra forma. Lo que hemos incluso investigado bastante, ahora estamos por presentar un trabajito al Congreso Argentino de Agroecología, un relevamiento que hemos hecho sobre variables sociales en la transición, ¿no? Pero bueno, básicamente hay dos formas de encarar las transiciones que hemos identificado. Una es total y otra es graduales. O se cambia por todo el campo, pero de a poco, o se cambia totalmente, pero en parte del campo. No sé si se entiende. Es decir, bueno, a ver, vamos haciendo cambios que ocupen todo el campo y vamos de a poquito. Es decir, parecido a lo que planteaba Gliessman. Es decir, bueno, reduzcamos los fertilizantes, reduzcamos los agroquímicos. La verdad, cuando uno llega a un campo y ve el plan de manejo, de un plumazo podés borrar la mitad de los productos que se usan, pero así en minutos, porque hay un uso rutinario a veces de los productos, ¿sí? Un uso recetista. Si vos ves año tras año, más o menos se usó lo mismo, y no todos los años fueron iguales, ¿sí? Entonces eso se acomoda rápido, ese primer paso de una reducción de químicos y después de ahí a poco a un rediseño. En general lo que a nosotros nos parece mejor es recién quien preguntaba, me parece que era Alberto, que es ir de a poco, eliminar todo, aunque sea en un lote, ¿sí? No usar agroquímicos ni fertilizantes, aunque sea en 20 hectáreas, aunque sea en 30, ¿sí? O en 10, en lo que sea. Pero ahí, en ese lote, jugársela. ¿Por qué? Porque una vez que te salen bien 10 hectáreas, y que ves que se pierde ese miedo que hay inicialmente, y que se le agarra la mano a algunas cuestiones técnicas, que también hay complejidades técnicas para resolver, uno ya puede pensar, pero si me salió bien en 20 hectáreas, ¿por qué no en 100?
¿por qué no en 200? O de ahí, de ese aprendizaje, ¿sí? Ya el personal le agarró la mano, el productor ya tiene otro ánimo, como decía recién, ese lote que vimos que rindió, me parece que, sí, 39 quintales por hectárea de soja y casi 100 de maíz, que para la zona nuestra eso es muchísimo. Bueno, la gente se animó a decir, bueno, esto funciona. O sea, ya pasás del plano de discutir si funciona o no a otro plano de análisis. Bueno, ¿cómo puedo llevar esto que funciona a una escala más grande en el campo? Entonces, es algo en lo que nosotros proponemos y creemos. Es ese tipo de transiciones graduales, pero que parten de una eliminación total del uso de insumos y de un rediseño, aunque sea el lote, para llegar al rediseño del campo. No sé si contesté exactamente lo que me estaban preguntando, pero me parece que sí, por ahí iba. ¿Puedo agregar eso, algo? perdón, eso es lo que nosotros por ahí recomendamos en términos generales. Después hay casos que hay situaciones especiales. Nos ha tocado trabajar con gente, qué sé yo, que ha perdido un hijo, ponele por las aplicaciones. Y bueno, esa gente, la transición es gradual, nunca más usa un químico. O gente que no ha caminado por 6 meses por una intoxicación, porque le afectó al sistema nervioso. Entonces, habla vos de una intoxicación, de una transición gradual, de una transición donde, bueno, vamos a ir reemplazando a esa gente de un día para el otro, por circunstancias especiales, no usó nunca más un químico. Eso también son transiciones que se dan, ¿no? Y que hay que acompañar y, bueno, en ese caso, bueno, en esos casos los planos económicos pasan a un segundo plano. Pero también se dan. Sí, sí, perdón, alguien iba a hablar y ahí lo interrumpí. Sí, Claudio, ahí le doy la palabra a Walter. Ahí me contesta en el chat Alberto que sí, que le contestaste lo que él estaba Ahí está, ahí lo veo, sí, queriendo saber. Y Walter, habilita nomás tu micrófono. Hola, buen día. La verdad que impecable, Claudio. Y bueno, yo vengo de la psicología social y también siempre a nivel personal hemos tenido huertas orgánicas con vecinos, mucho trabajo territorial. Trabajé con jóvenes en conflicto con la ley penal también, pero siempre desde el lugar, desde la agroecología. ¿Y hoy qué nos está pasando? Entendemos de que hay una bisagra. Y un poco se puede hacer una analogía con esto de que si necesitamos todos los insectos, necesitamos a todos los animales, necesitamos a todas las especies de árboles, también necesitamos todas las disciplinas para comenzar como a encontrar algo que nos une, algo en común. Yo creo que bueno, todo esto es, viéndolo desde la teoría general de los sistemas, es un gran sistema que debemos articularlo. Entonces, bueno, ahora justamente estamos en un proyecto de conformación de una cooperativa agroecológica, donde, bueno, la idea, ahí hay un grupo interdisciplinario de bueno, personas con experiencia en química, en agroeconomía, psicología social, técnicos agropecuarios y también productores con formación. Entonces, bueno, tenemos ahí estamos desarrollando 6 hectáreas en la región de Salto Grande, y bueno, donde desde las distintas miradas estamos tratando de hacer una convergencia y viendo cómo desarrollar desde el núcleo, desde ese centro de esas 6 hectáreas, cómo vamos desarrollando un modelo agroecológico, una cultura de la agroecología también, donde, bueno, también vamos a preparar nuestro propio bokashi, estamos estudiando, bueno, el tema, calculando de los insumos, de dónde los podemos traer, para hacerlo, pensándolo en lograr una producción que pueda al menos, alrededor de esas 6 hectáreas, los productores que puedan estar, empezar a que conozcan. Nosotros vamos a hacer un poco estos gallos que pasan por detrás de los que van saltando, pero queremos mostrar el proyecto, queremos contarle de que hay otra posibilidad también de producción, queremos acercarle nuestro bokashi, nuestros bioinsumos, y obviamente también mostrar un poco ahí qué es lo que se puede desarrollar en una biodiversidad donde convivimos
no solo una experiencia por ahí de técnicos y productores, sino también toda una diversidad de insectos, de flores, de árboles nativos, de frutales nativos. Tiene un poco permacultural también es la idea de este proyecto, y bueno, yo creo que nosotros entendemos que por ahí podemos aportar a esto de la resiliencia también como un concepto de la física, pero también tranquilamente para la psicología social, tranquilamente para también el desarrollo. Es cierto, ha habido una manipulación, venimos escuchando la palabra desarrollo sostenible, sustentable, y han sido usadas de mal manera. Entonces creemos que estos nuevos conceptos tienen que estar más un poco ligados a la vida misma. Nosotros decimos, bueno, ¿cuál va a ser nuestra tarea? Dar vida, generar vida. Desde el bocashi hasta el suelo, ¿no? Lograr de que nuestros suelos volver a recuperar esos nutrientes que necesitamos en nuestros alimentos. Entonces, bueno, ese era mi aporte, y que decía que, bueno, en esta biodiversidad también está bueno llegar a una epistemología convergente de diferentes disciplinas para seguir dando vida. Ese es mi aporte. Buenísimo. Muchas gracias, Walter. Claudio, tengo una pregunta más que va ligada con lo que planteaba Alberto arriba. María Belén dice, si uno quisiera empezar con una transición de manejo convencional al manejo agroecológico, ¿cómo hacemos si los dueños o productores no tienen la misma visión? Quizás sería bueno divulgar los beneficios de la agroecología en términos de rendimientos. Digo rendimiento porque los productores lo miden así, junto a poder disminuir los impactos negativos en el ambiente. Y plantea que es compleja esto, digamos. Bueno, medio raro. Yo siempre he trabajado con gente que me llamó. En general, con los que hemos trabajado acompañando campo, es cuando el productor te llama. Digamos, si el productor no quiere, ¿qué va a hacer uno? Pasa muchas veces en los periurbanos, por ejemplo, que el productor le tocó. El productor periurbano es un caso muy particular porque no llega a la agroecología muchas veces por elección, sino porque le tocó y lo ve como un castigo, ¿sí? Y ahí es más complicado, y bueno, ahí hemos trabajado también nos han llamado muchísimo de periurbanos. Son situaciones muchísimo más complejas que otros casos donde la voluntad del productor está resuelto, ¿no? ¿Qué hacer? Bueno, es muy raro, salvo esta situación donde la ley te obliga, no hay mucho para hacer. No hay mucho para hacer. Uno puede, sí, yo creo mucho en la difusión de la agroecología. La gente tiene que saber que esto existe y que creo que eso ya pasó bastante, ¿no? Ya no se discute casi en un plano de se puede o no se puede, sino que estamos discutiendo otras cosas. Yo mañana participo, por ejemplo, de la Jornada Nacional de Buenas Prácticas Agropecuarias, donde ya es el segundo año que nos invitan a gente de la agroecología a conversar, donde era un diálogo que años atrás era impensado, porque había más resistencia. Pero ahora se conversa en otros planos, no es que niegan la agroecología, sino que, bueno, están incluso interesados a ver qué es lo que es, qué se puede aportar. Yo la verdad que tengo muy, muy buen diálogo en ese sentido. Y me parece que es algo que hay que promover, ¿sí? Claudio. Porque mucha gente, por ejemplo, va a estar mañana en la jornada detrás de las pantallas y va a escuchar por primera vez que existen campos agroecológicos que funcionan, y va a entender algo de eso, y tal vez se interese y tal vez se motive, ¿sí? Sí, Fabi, me quería decir algo. Sí, a mí me parece que, no sé, capaz que me estoy metiendo, pero eso ronda por el tema de que siempre la pregunta es sobre los números y rendimientos, ¿viste? Como para, bueno, cambiar si conviene económicamente. Por ahí me parece que también ronda
esa pregunta, en el tema de que convencer con los rendimientos, ¿viste? Sabemos que... Sí, mira, los rendimientos en general son buenos y los números son muy buenos. Entonces, es parte de lo que hay que dar a conocer. Hay mucho mito en esto de que el rendimiento te va a impedir que sea una unidad económica, pero es nada más que prejuicio, porque si uno ve cualquier trabajo, no dice eso, cualquier trabajo que he investigado en serio, no dice. Y de la parte económica yo no encontré ningún trabajo, pero ninguno, ninguno que diga que los campos manejados con un enfoque agroecológico son menos rentables que los del manejo convencional. Todo dice lo contrario, son más rentables por muchas cosas. Pero bueno, hay que darlo a conocer. En ese sentido es muy importante que se dé a conocer. Y no porque a veces, a ver, no es lo único. De hecho, la gente que hace agroecología, los que conocemos gente que hace agroecología, sabemos que en general pasa a un segundo plano. Lo económico, ni siquiera quiere hablar el productor agroecológico muchas veces de eso porque tiene otras preocupaciones. Está preocupado por cuestiones que tienen más que ver con la vida que con lo económico. Pero no obstante, ese andar se lo da el que tenga lo económico resuelto, ¿sí? Porque con los números sin cerrar, a todos se nos pone difícil. Entonces, hay que hacer un esfuerzo también por Claudio, difundir que los mira, números cierran. tenemos Sí. información más general. Se cortó. Sí. A ver, ¿ahí me escuchan? Sí. Bien. Sí. Para Patricia dice, tenemos una reglamentación provincial de monitorear la evolución del suelo que no contempla la actividad biológica del mismo y que es una discusión que hemos planteado pero sin éxito hasta ahora. Bueno, entiendo que no es una pregunta. No es una pregunta, pero es algo más que suma a lo que en el camino en el que de a poco se va transitando, y es esto de no valorar lo que no vemos en algún punto, que sería lo que está por debajo de la superficie del suelo. Sí, sí. En realidad entendemos poco y nada de lo que pasa debajo del suelo, ¿no? Y los análisis que se piden, incluso en las transiciones agroecológicas, a veces es muy divertido, pues la cabeza cuesta que cambie. El principal problema somos nosotros mismos, ¿sí? Entonces a veces uno se ve pidiendo análisis que tienen que ver con lo convencional, ¿sí? Entonces, bueno, hay que tratar de evaluar, bueno, el todo. Lo que pasa es que no es fácil tampoco, ¿no? Hay cambios, hay indicadores que uno los puede percibir ya en la propia evolución del campo, ¿no? Que, por ejemplo, uno, dejando de usar agroquímicos, simplemente eso, dejando de usar, uno ve como hay una recuperación increíble de la fauna visible, por ejemplo, ¿no? De los caminadores, los insectos caminadores, de algunos insectos voladores, se ve de lombrices, se ve rápido, en el primer año se ve. Si uno pudiera monitorear eso, estaría muy bueno. Y si uno pudiera monitorear la actividad microbiológica, claro que estaría buenísimo. De todos modos, eso ocurre. Eso ocurre. Uno ve por el resultado indirecto a veces que eso ocurre, pero estaría bueno sí incorporarlo a un sistema de monitoreo. De hecho, aquí en la Universidad de Río Cuarto, en biología se hace, por ejemplo, hay un servicio donde el productor rural le puede encargar a la universidad No, déjalo que duerma. monitoreo de biológico. Y se hace, no es muy caro incluso. Claudio, hay un pedido de palabra de Juan y después me quedan dos preguntitas más para vos. Juan, si querés activar tu micrófono. Sí, buen día. ¿Qué tal, Celeste? ¿Cómo te va? Tanto tiempo. Todo bien. Todo bien. Bueno,
La verdad que me pareció muy, pero muy buena la presentación, muy interesante los comentarios que se hicieron. Yo la verdad que quiero decirle que soy medio le puse recién a Celeste un analfabeto en esto de la agroecología. Mi formación fue en la otra línea todo el tiempo, de la agricultura convencional, y ahora medio que a la vejez viruela me estoy dando cuenta que hay que cambiar muchas cosas y hay que tomar este rumbo. Y bueno, la reflexión que quería compartir con ustedes es que lo que estamos viendo y palpando en estos tiempos, por ejemplo, en esta presentación con la importancia de la biodiversidad como una de las patas para este camino, y por otro lado, que no tiene quizá tanto que ver con esto, con el tema de la diversidad de géneros y todas las disputas que está habiendo a nivel nacional e internacional, da la impresión como que estamos, de alguna manera, queriendo cambiar determinadas cuestiones de nuestra sociedad. Y queriendo cambiar, se me ocurre reconociendo errores o faltas o miradas que no eran las mejores y que teníamos en el pasado. Y creo que tenemos que incluir, además de todas las cuestiones puntuales, y coincido con lo que decía Claudio recién cuando le preguntaban cómo iniciar estas transiciones, que de a poco, que en pedacitos, o con la difusión, o con lo que fuera, coincido totalmente con eso. Pero también me parece que tenemos que pensar que el sistema en general, el que nos gobierna, el que a nivel nacional, mundial, lo que se les ocurra, pretende seguir por otros carriles, que son los de, por ejemplo, de la economía, la importancia básica de la economía. Y a través de esos carriles fue que fuimos mordiendo la banquina y yendo al carajo en un montón de oportunidades, y así estamos yendo. Entonces, el comentario va a pensar que este tipo de discusiones o de búsquedas, en este caso de la agroecología, en otro caso de la diversidad de género o lo que fuera, también tenemos que apuntarla hacia esos sistemas, al cambio de esos sistemas para que lo importante sea, como decían recién, la vida, y no la economía o cuestiones por el estilo, ¿no? Por el estilo. Así que nada más que compartir esa cuestión que me está dando vuelta en la cabeza con ustedes, y agradecerles de vuelta la oportunidad de estar acá, y bueno, tratar de estar en los próximos encuentros como para seguir conociendo y aprendiendo un poco más. Nada más, gracias. Muchas gracias, Juan. Claudio, te cuento. ¿Viste cuando pasaste las imágenes de los corredores de flores en Dinamarca? Un poco, si nos podés contar qué especies de flores podríamos pensar para nuestros sistemas. Bueno, no lo sé, pero dependerá de cada lugar, ¿sí? Y de lo que se quiera buscar, si es atraer polinizadores, atraer Tenés que insectos hacerlo vos. benéficos. No hay una respuesta. Yo supongo, por las características nuestras, que son campos bastante más grandes, tal vez lo que andaría mejor serían arbustos que den flores, árboles que den flores, ¿sí? Más que estar sembrando todos los años. Por ahí los campos daneses son superficies muchísimo más chicas, ¿no? El 5% es una franjita, ¿sí? No sé. Yo apuntaría a algo más permanente, ¿sí? Pero insisto, a veces no hay que hacer la franja, sino que la propia diversidad puede estar in situ, ¿sí? Así como veíamos en Naturaleza Viva, con las cortinas cada 100 metros o cada 50, con algunos corredores biológicos internos, con que haya más planta silvestre. La planta silvestre hace un aporte a la polinización increíble, más lo que llamamos maleza, o que son espontáneas, si ser más tolerantes con cierto grado de presencia, ¿sí? Aportan
muchísimo valor en cuanto a la posibilidad de que los polinizadores existen, y al hacer todo lo que venimos, lo que pude presentar, el incremento de las rotaciones, con más cultivos, otro orden de los cultivos, el achicamiento del tamaño de los lotes, el uso de las borduras. Tienes que hacerlo más separado, claro. Silvina. Bueno, son todos aportes que hacen que no necesariamente haya que sembrar un cordón de flores. ¿Sí? En Córdoba, les cuento, hay una ley agroforestal que se hizo hace poco, donde se le exige al productor que foreste el 2% de los campos. Y hay mucha flexibilidad en cuanto al tipo de especie que puede poner, y bueno, hubo bastante lío. En general, no fue tan bien aceptada de parte de los productores rurales, es el 2% de los campos. O sea, hay un ideal del campo sin árboles. ¿Sí? El 2% es algo que se suma con los alambrados, se suma, ¿sí? Haciendo cortinas, y bueno, da un plazo de 10 años, la ley es una ley muy, muy flexible, ¿no? Y bueno, hubo mucha resistencia, así que no me imagino que sea tan fácil hacer algo como obligar a poner flores, por ejemplo. Pero bueno, se puede incorporar con el propio manejo. Claudio, hay una pregunta más. Aldo dice, ¿se puede pensar en un cambio como el propuesto? Entiendo que viene en términos de convencional y una transición hacia la agroecología sin la intervención estatal. Sí, de hecho, el Estado recién, muy lento de reflejo, recién ahora ha creado una Dirección Nacional de Agroecología, recién se están organizando las primeras reuniones. Bueno, en Santa Fe ha habido un poco más de presencia del Estado provincial en cuanto a programas, con el programa de periurbanos, en algunas ciudades, bueno, recientemente Rosario se ha reconocido. Digamos, pero en general el Estado ha sido un gran ausente. El crecimiento de la agroecología ha sido completamente por fuera. A ver, entendemos que el INTA, por ejemplo, también es parte del Estado, y hay mucha gente dentro de INTA que viene trabajando desde hace mucho tiempo y ha crecido mucho dentro de INTA. Incluso las universidades públicas somos parte del Estado, y también hay grupos, hay cátedras, hay equipos, pero no se ha visto plasmado todavía en políticas públicas importantes eso, sino en voluntades. ¿Sí? No hay hoy el Estado no ha acompañado el crecimiento exponencial de la agroecología, sino que está intentando entenderlo y ver qué hace con eso. ¿Sí? La agroecología creció por fuera, completamente por fuera. ¿Sí? Entonces, si se puede, claro que sí, de hecho es lo que se hizo. ¿Sí? Si el Estado participa, si el Estado se involucra, bienvenido sea porque es lo que todos queremos. Hay muchas herramientas que tiene el Estado, incluso hay un proyecto de ley que anda dando vueltas de fomento de la agroecología, que sería muy bueno que se apruebe, pero si el Estado no se involucra, lo haremos por fuera como lo hemos hecho siempre. Así que sí se puede. Sí, y Claudio, una última de las que tengo yo, dice de Sebastián, si experiencias en ambientes semiáridos, como la región chaqueña, donde hay una limitante de agua y hay una limitante de suelos con sales, si conoces experiencias o si tenés algún libro o sitio donde consultar, o casos de productores. Sebastián, si quiere activar el micrófono, es de la zona de Banderas, Santiago del Estero. Sí, ¿qué tal? Buen día. Para aclarar Hola. un poquito, el tema, yo trabajo con pequeños productores, zona del monte, en Santiago del Estero, cerca de las lagunas de Ibarra. Son suelos por ahí con presencia de sales, con napas que influyen en la superficie, depende de los años, y con contrastes de años que pasamos de 600 milímetros, 500 a 1100, 1200, o sea, de sequías a inundación. Por ahí esos cambios
esos contrastes es difícil sostener, digamos, continuidad en algunos procesos. Y bueno, quería saber, porque en muchos casos he participado de mucho de esto vengo siguiendo el tema de agroecología, estoy tratando de trabajar con pequeños productores, que por ahí no es el problema el agroquímico, sino buscar que ellos tienen esa diversidad, pero sí tratar de generar una producción más encadenada y que se sostenga en estos ambientes. Y lo que es nativo es difícil, digamos, están trabajando con muchas especies introducidas, pero no se adaptan a estos ambientes, pues son todas de la zona pampeana, zonas templadas, y digamos, lo nativo no está adaptado a lo que es la ganadería, ni mayor ni menor. Entonces, y tampoco estos ambientes, digamos, son de baja producción. Y bueno, quería saber si hay, porque veo mucha experiencia de la zona pampeana, del Espinal, pero por ahí no conozco mucho de la parte semiárida y con esta restricción. Mira, hay experiencia en todos lados. Yo no conozco la zona, no sé decirte, fíjate en tal o tal caso, porque no conozco. No he andado por ahí, no conozco la ciudad, no conozco la zona, no sé de ahí. Sí sé que hay experiencia hasta en los desiertos se ha hecho. ¿Sí? Entonces es cuestión de encontrarle la vuelta, porque se puede hacer, no sé si en cualquier lado, pero hay en mucha diversidad de ambientes que se han podido encontrar alternativas. El próximo Congreso Argentino de Agroecología se hace en Chaco, o sea, es virtual, pero la idea era hacerlo en Chaco, en Resistencia, y los organizadores son de ahí. Así que supongo que va a haber muchos aportes de Chaco, eso se hace en septiembre. Y de recomendarte alguna bibliografía, no hay específica, pero sí en los libros de actas de los congresos de agroecología. Fíjate en el de la SOCLA de 2015 de La Plata, está todo online, ¿sí? Y el libro de actas del último Congreso Argentino de Agroecología, hay hay dos formatos que se han presentado. Uno es investigación, investigación científica, y el otro relato de experiencia. En relato de experiencia hay muchísimo, y seguramente, yo ahora no me acuerdo, pero tiene que haber experiencias de la zona. Esos son, yo te diría, las dos bibliografías como para empezar a buscar. Seguramente hay gente que ha investigado, hay gente que está más vinculada a esa zona de lo que estoy yo, y ahí los vas a encontrar. Bien, muchas gracias. Cele está muteada. Sí, había una última pregunta que hacía referencia a especies de flores para sembrar sobre las terrazas, pero en esa temática de especies melíferas la vamos a poner en contacto con, es una pregunta de Gabriela Barolo, que la vamos a poner en contacto con Julieta Merque del INTA de Rafaela, que trabaja en esta temática, que lo hizo el aporte en el chat. Esto de preservar flora de generación espontánea y además, esos corredores, enriquecerlos con algunas especies que pueden ser de pasturas. Siempre, si Julis quiere activar el micrófono, bienvenido sea, pero siempre pensando en especies que en ningún momento se transformen en un problema para el productor dentro del lote, o algo que el productor pueda ver como problema dentro del lote. Sí, Cele, perdón, buenos días a todos. No, había puesto en el chat justamente porque me pareció que estaba bueno intervenir debido a que veía muchas consultas que hacían en el chat sobre las especies y sobre, bueno, puntualmente preguntaron sobre las especies melíferas. Y bueno, yo puse que nosotros tenemos en realidad identificadas varias especies espontáneas, pero acá sí de nuestra zona. Yo estoy acá en Rafaela, en lo que es la zona de la cuenca lechera, centro-oeste de la provincia. Y bueno, y tenemos identificadas especies de crecimiento espontáneo, esas que, bueno, decía Claudio que le llaman malezas, que bueno, que en realidad son posibles de preservar, teniendo en cuenta siempre nosotros el tema de que no sean muy invasivas o que no se propaguen tan fácilmente como para que no se conviertan en un problema en el campo.
Bueno, y además también empezamos a trabajar con el tema de no solo dejar espacios, sino con este tiempo de agregar, ¿sí? Una alternativa es agregar a través de sembrar o implantar especies que también pueden ser buenas desde el punto de vista de forraje. Estamos hablando de, probamos el Merilotus, todos los que son las alfalfa, los trifolium, algunas crucíferas como el nabo forrajero, ¿sí? O la colza, son todas floraciones que aportan néctar y polen para las abejas, y además para otros insectos benéficos. Así que cualquier cosa, pueden comunicarse con Celio, con Fabi, y podemos enviarles lo que quieran, ¿sí? Con respecto a las especies que nosotros hemos evaluado. Muchas gracias, Juli. Sí. Yo por mi parte no tengo más preguntas, no sé si alguien más quiere sumar algo. Bueno, el chat me parece que estuvo muy rico, Claudio. Una pena que no puedas ver todos los comentarios, pero muchos interesantes en todos los aspectos. Agradecemos a todos, todas. Gracias por haber participado, por acompañarnos en esto, que la intención nuestra justamente siempre es traer información, y este tiempo de pandemia, de la no posibilidad del encuentro, nos facilitó justamente, nos vino bien para esto, digamos, para poder acercar a gente como el Claudio, que si no sería muy difícil tenerlo. Por mi parte eso, gracias Pita, Claudio, te quiero, y gracias por haber estado acá, fue siempre enriquecedor, siempre es así. Si alguien quiere decir algo. Claudio, te dejamos. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias a todos. Sí. Muchas gracias a todos. La verdad que me insisto, es un gusto. Así que cuando quieran conversamos de este o de otros temas. Y como siempre, lo más rico es el intercambio. Así que está bueno estar de este lado y del otro lado también de la pantalla. Claudio, Sí. me quedé con ganas de ver otra vez la imagen que mostraste de naturaleza viva, que mostraste en la presentación. Si no, ¿la podés mostrar de nuevo? La imagen de naturaleza viva. Sí, cuando mostraste el tema de los árboles, no sé si la tenés a mano. Sí, sí, la busco. Eso lo saqué de Google Earth. Puede entrar cualquiera a verlo. En Guadalupe Norte. A ver. Mientras tanto, si alguien quiere decir algo, o callen para siempre en la despedida. Bueno, yo agradecer, la verdad que muy esclarecedor lo de Claudio. Creo que esto abona y ayuda a que podamos también nosotros recoger las herramientas y empoderarnos y salir a mostrar y a contar de que hay otras experiencias, que este es el camino a la producción, el camino a la vida, el camino a la biodiversidad, a las diversidades. Y bueno, me parece que hay que volver a juntarse, y de acá todo esto lo tenemos que difundir a más personas. Eso va a ser fundamental, la comunicación. Así que bueno, gracias a todos por ahí. Bien, gracias. ¿Ahí se ve? Sí, gracias. Dale. Es una maravilla, naturaleza viva, la verdad. El que pueda ir es algo que... yo tengo en mi vida un antes y un después de haber ido a naturaleza viva. Bueno, muchísimas gracias, y seguramente vamos a seguir haciendo algunas propuestas como este tipo con otros disertantes, así que los vamos a invitar. Las redes van a ser nuestra invitación. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Pita.